¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? La idea de hoy era charlar un poquito sobre Scrum como metodología ágil para lo que son los equipos de desarrollo. ¿Por qué esto? Les voy a contar un poquito. Hoy por hoy en la industria es una de las metodologías que más se utiliza para el desarrollo, para los equipos de trabajo, formas de organización y demás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que mucha gente no le da bolilla o piensa que no es de vital importancia conocer esto de las habilidades ágiles, de las metodologías ágiles o de las habilidades blandas que podemos adquirir con ellas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces una de las preguntas en las entrevistas laborales es ¿qué metodología ágil conoces? O si tenés que elegir una metodología ágil, ¿cuál sería? O ¿trabajaste alguna vez con una metodología ágil? O ¿sabés qué es Scrum? ¿Sabés cuáles son los roles? Y la mayoría queda como... Así que con la finalidad de dar un poco de visibilidad a esto, de lo que es Scrum y las metodologías ágiles, que aunque ustedes no crean es muy importante a la hora de trabajar, sobre todo en equipo y sobre todo de forma remota para ser ágiles, justamente lo dice su palabra, ágiles, es que voy a armar este mini webinar. La idea es que hoy sea algo introductorio, que puedan conocer los roles, que puedan conocer cómo funciona cada parte de Scrum, para luego hacer otro webinar más adelante que sea un poquito más avanzado, donde vayamos al grano, a detalle, con ejemplos y que podamos simular ciertas ceremonias y ciertas cuestiones para hacerlo un poco más práctico. Hoy vamos a ver todos los conceptos necesarios o que les pueden llegar a preguntar, por ejemplo, en una entrevista laboral o que les puede servir a ustedes para desempeñarse en un equipo de desarrollo donde se ocupen metodologías ágiles. ¿Ok? Para arrancar, gente, vamos a hablar de qué es Scrum. ¿Por qué? Porque la mayoría, aunque ustedes no crean, cuando hay una entrevista laboral y se pide Scrum, muchas personas piensan que es un lenguaje de programación. Y esto no es chiste, esto no es joda. Me ha pasado muchísimas veces que cuando hice una pregunta en una entrevista laboral y digo, ¿sabés qué es Scrum? ¿O me puedes hablar un poquito de Scrum? Y lo primero que me dicen es, la verdad que nunca trabajé con ese lenguaje. Y aunque ustedes no lo crean, es una respuesta que ya habré escuchado en muchísimas entrevistas que me tocó estar o en muchas entrevistas donde estuve de oyente o de entrevistadora técnica, ¿sí? Es una pregunta que les puede dejar afuera claramente por no conocerla, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, es una forma de trabajo tal cual como lo leen acá, en la definición que les puse, para un desarrollo ágil de software. ¿Por qué aclaro desarrollo ágil? Porque hay muchas metodologías, ¿sí?, a la hora de desarrollar software o de trabajar en equipo o con personas. Algunas de estas metodologías son un poco más viejas, como por ejemplo las metodologías de cascada, donde cada tarea que nosotros íbamos haciendo, por ejemplo, hacemos una tarea, luego otra que dependía de esa, luego otra que dependía de esa, y eso hacía que nos quede todo como una cascada, ¿sí? Todos los pasos que teníamos que hacer, hasta que algo no esté terminado, no se podía empezar con otra cosa. ¿Por qué sucedía esto con el modelo cascada y otros modelos? Porque hacíamos esa dependencia de que hasta que no termino esto, no empiezo lo otro, no puedo seguir. Entonces las etapas eran lentas, había gente que cuando estaba trabajando no podía avanzar porque dependía constantemente de otro, no se dividían bien las tareas, que ojo, en algunos ambientes trabajar en cascada funciona muchísimo, pero en otros, como el desarrollo de software, donde todo tiene que estar para ayer, una metodología de cascada de a poquito se está utilizando menos y se empezó a optar por las metodologías ágiles, ¿sí? Dentro de estas metodologías ágiles, es decir, para hacer que todo sea mucho más sencillo, más, como dice la palabra, más ágil, más llevadero, es que surge Scrum, no solo para el software, sino para la industria en general, para hacer que haya mejores prácticas y más optimización de tiempo. Bien, básicamente si leemos la definición que dice acá, es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de, lo que les dije recién, buenas prácticas. Y acá la clave, que lo pueden leer en la definición, es para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor posible de los resultados cuando tengamos un proyecto. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos permite Scrum? La mejora continua. Que eso en muchas otras metodologías de desarrollo no podemos estar continuamente mejorando los procesos o mejorando las cosas o el código que hacemos. ¿Por qué no se puede? Porque justamente al estar dependiendo todo el tiempo de tareas anteriores o procesos anteriores, lo que pasa es que no podemos seguir mejorando, no podemos seguir avanzando. En cambio en Scrum sí se puede eso. Fíjense
el dibujito justamente que les mostré, es que mientras se está haciendo algo, fíjense la flecha, ya se puede empezar a hacer otra cosa. Y así sucesivamente. Todo en un cierto periodo de tiempo. Y Scrum tiene esa principal característica. Pero, a ver, lo que les dije recién es una definición teórica. Todo parece maravilloso y hermoso. Pero ¿cómo se aplica todo esto? O sea, ¿cuáles son los roles? ¿Cómo yo logro que esto se pueda cumplir? ¿Sí? Y ahí es donde surgen distintos roles. Es decir, voy a correr mi imagen para arriba, así no les tapo el texto. Ahí está. Dentro de Scrum, cada persona, cada miembro que está formando parte de un equipo, y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Enseguida, tiene su propio rol. ¿Por qué estoy hablando todo el tiempo de equipo, de personas en plural? En el software tenemos la idea en nuestra cabeza de que cuando seamos desarrolladores vamos a trabajar solos, o que vamos a hacer todo nosotros, o que no vamos a necesitar de nadie. Y gente, créanme, que tarde o temprano tenemos que aceptar que cuando estamos trabajando en desarrollo de software, sobre todo en proyectos grandes, no les digo proyectos chiquitos, pero en proyectos grandes, con mucha escalabilidad o que van a crecer mucho, vamos a trabajar en equipo. Y es allí donde viene la necesidad de que cada miembro del equipo tenga un rol definido. Y es lo que busca Scrum, ¿sí? Dentro de Scrum tenemos todos estos roles que ven acá. El Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo o no. En este caso vamos a llamarle equipo de desarrollo porque estamos hablando o estamos adaptando Scrum a lo que es el mundo del desarrollo de software. Los usuarios y los stakeholders. Los principales o los tres principales roles son Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Qué es cada uno de estos roles? Después vamos a ver los otros dos que siguen. Básicamente uno de los más importantes es el Product Owner. ¿Qué es el Product Owner? Vamos a hacer la traducción del inglés al español. Product, producto. Owner, dueño. Ojo, que la traducción sea dueño de producto no precisamente significa que sea la persona que es dueña como tal o que nos está pagando para desarrollar. ¿Ok? El Product Owner lo que hace es una persona dentro del equipo de desarrollo que puede ser parte de, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa de desarrollo es Todo Code, ¿sí? Puede ser parte de la empresa de desarrollo, en este caso Todo Code, o puede ser parte del cliente. ¿Y qué es lo que busca el Product Owner? Lo que hace es establece ciertas reglas que se tienen que cumplir y siempre trata de relevar y conocer cuáles son los requerimientos de negocio. Muchas veces el Product Owner va de la mano con lo que es el rol del analista funcional. Muchas veces el que trabaja como analista funcional puede trabajar como Product Owner, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el representante directo del cliente con nosotros. Se encarga todo el tiempo de hacer esa relación intermedia. Es el que viene y nos dice, ok, mira, lo que necesita mi cliente es el desarrollo de un sistema que sea capaz de dar de alta, baja, modificación y lectura a distintos cursos. Vamos a suponer que el escenario es Todo Code, que nosotros somos los desarrolladores y viene alguien y le pide que le desarrollemos una plataforma de cursos. ¿Ok? Nosotros como Todo Code le decimos cuáles son tus necesidades. El Product Owner, que puede ser parte de nuestro equipo o no, se va a encargar de decirnos qué es lo que necesita este cliente que nos va a pagar para que nosotros desarrollemos. Ahora, bien, lo más importante, el Product Owner entonces nos dice qué tenemos que hacer o qué es la necesidad que hay, cuál es la necesidad que hay. Ahora, ahí viene uno de los roles más importantes y que del que más memes hay, y ahora vamos a hablar al respecto, que es el Scrum Master. El Scrum Master, gente, básicamente es el líder de todo el equipo que se arme para desarrollar o para resolver un determinado problema, software que estemos necesitando. El Scrum Master se encarga de que se cumplen todas las ceremonias de Scrum, que ahora vamos a ver cada una en detalle en un ratito, de que se cumplan las reglas de Scrum, porque Scrum tiene muchas reglas que se tienen que cumplir, ojo con eso también, ¿sí? Se encarga de ayudar a dividir las tareas a cada miembro del equipo. Por ejemplo, vos te encargas de esto, vos del otro, de establecer los objetivos y, ojo, y muy importante, es el que está a cargo de las fechas y el que se encarga de que las fechas se cumplan. Básicamente, algunos lo conocen con otro nombre de Project Manager. Van muy de la mano. Generalmente el que es Project Manager
puede ser Scrum Master, ¿sí? Que no significa que es un maestro, un genio o el que tenga que tener mayor conocimiento técnico de todos. No, no, no. El Scrum Master es la persona que tiene la capacidad de liderar al equipo, de llevar adelante y de dar la cara en caso de que algo no salga bien en cuanto a las entregas que tengan que haber, ¿sí? Entonces, el Scrum Master es el que viene, por eso les voy a decir que hay muchos memes, y dice, ¿cómo vamos? ¿Cómo venimos? ¿Qué necesitan? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Para cuándo puede estar? ¿Será que no puede estar antes? Siempre van a ver que hay memes que, por ejemplo, aparece un loro y dice, loro aprende a decir cómo vamos y se recibe de Scrum Master. Seguro que habrán visto bastante ese chiste, ese meme dando vuelta en las redes sociales. Bueno, ese chiste, ese meme, viene de la mano de esto. Aunque parece que el Scrum Master solo dice eso y está para molestarnos y hacer seguimiento a los desarrolladores y a ver qué estamos haciendo, en realidad es el que detrás de escena tiene que dar la cara en caso que algo no salga mal, que algo no salga bien, digo que salga mal. Y es la persona que tiene que establecer los tiempos y los objetivos y encargarse que todo se cumpla. Básicamente, si algo sale mal, el que tiene que recibir toda la carga por el equipo casi siempre es el Scrum Master. Entonces tiene una responsabilidad que a veces no hace falta que sea un genio a nivel técnico, pero sí que sepa administrar a todo el equipo. Por eso si ven acá en esta imagen, van a ver que está como en el medio y arriba, como llevando a cabo y tratando que se cumpla todo a rajatabla. Ahora, ya hablamos del Product Owner, que es importantísimo porque nos dice qué es lo que se necesita. El Scrum Master que administra todo. Y ahora, ¿quién pone la mano de obra acá? ¿Quiénes son los que convierten todo ese planteo en realidad? El equipo de sistemas o de desarrollo. ¿Por qué acá está aclarado equipo de sistemas / desarrollo? Porque acuérdense que el equipo de desarrollo no siempre está compuesto solo por desarrolladores. Ojo, acá entran analistas funcionales, los testers o los QA, los administradores de bases de datos, los DevOps, todo lo que sea necesario para que el producto pueda llegar después a manos del cliente, ¿sí? Correctamente, forma parte de lo que se llama el equipo, que en este caso nosotros aclaramos que es equipo de sistemas o equipo de desarrollo. Si acá Scrum se estuviera aplicando en otro negocio o en otro tipo de organización que no fuera de software, va a incluir a otros miembros, ¿sí? Pero acá como lo aplicamos al ambiente del desarrollo, va orientado justamente a desarrolladores, analistas, QAs, diseñadores, todo lo que estén dentro de este marco, ¿sí? Por lo cual, si ustedes ahora son desarrolladores y trabajaran dentro del rol, dentro de lo que es el marco Scrum y tuvieran un rol, ustedes van a tener el rol de equipo. Bien, el propio nombre dice equipo, no van a estar solos, sino que van a tener un equipo que trabaje con ustedes. Entonces repasamos rápidamente. Product Owner nos dice qué es lo que necesitamos, cuáles son las necesidades que tiene el cliente al que le vamos a vender el software probablemente, ¿sí? El Scrum Master dirige todo. Él es el que pone la cara, el que establece las fechas, el que maneja el presupuesto y todo este tipo de cuestiones y hace las negociaciones con el cliente junto con el Product Owner. Y el equipo es el encargado de recibir lo que explican el Product Owner y el Scrum Master, de cumplir con los tiempos y los plazos para poder entregar el producto. Me van a decir, profe, pero ¿y cómo se hace esto? Porque ¿cómo se hace cómo sabe el Scrum Master estimar los tiempos? ¿Cómo sabe? Porque dentro de Scrum, y ahora ya lo van a ver, se establecen ciertos periodos de tiempo y se establecen objetivos por cada periodo de tiempo. No es que digo, de acá a 3 meses te entrego el software, sino que hay entregas parciales. Esto es una técnica incremental. Van a ir viendo cómo de a poquito se van haciendo entregas. Sin dar más vueltas, los 3 principales roles son esos, pero yo les conté que tenemos a los usuarios y a los stakeholders, ¿ok? ¿Qué pasa con los usuarios y los stakeholders? A ver, primero y principal, aunque ustedes no crean gente dentro de Scrum, el usuario final, el típico capa 8, como solemos decir, el que se queja, el que dice que los de sistemas no servimos para nada, el que dice que los de sistemas hacemos todos mal. Bueno, aunque ustedes no crean gente, el usuario final, el que va a usar ese proyecto que nosotros estamos desarrollando, ese software, ¿sí? Tarde o temprano, forma parte también de Scrum. ¿Por qué?
porque es quien lleva a cabo justamente la prueba de usuario, la prueba de funcionalidad, el que valida que lo que nosotros desarrollamos realmente sirve o cumple la tarea para la cual se desarrolló, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Nosotros podemos tener testers, ¿no es cierto?, que se van a encargar de testear la aplicación, que funcione correctamente, pero el tester se basa en lo que el Product Owner relevó para hacer las pruebas, ¿sí? Ahora, el que realmente dice si pasa, si cumple o si sirve lo que hicimos, es el usuario final. Y lo que tiene Scrum es que Scrum le da participación al usuario final en menor medida. Van a ver, fíjense que los tipitos acá, los dibujitos, son más chiquitos y no son principales o fundamentales, pero tienen gran importancia. Si yo le hago una entrega al cliente, el cliente está súper contento, pero cuando lo pone en funcionamiento a sus usuarios de la aplicación que le entrego no le sirve, ese usuario final tiene el poder de que venga el cliente y me diga, lo que me hiciste no me sirve. Y que tengamos que replantear todo de vuelta para adaptar a la necesidad que tiene el usuario, ¿sí? Aunque ustedes no crean, gente, trabajar con el cliente, trabajar con un usuario final es muy complejo. Y ahí es donde está el Scrum Master y donde está el Product Owner para proteger a los del equipo de desarrollo, para que los desarrolladores o los que forman parte del equipo de desarrollo se preocupen por desarrollar y no por tener que dar la cara con el cliente. Es por eso que muchos dicen, ¿para qué tenemos un Scrum Master? ¿Para qué tengo un Product Owner? ¿Sí? Justamente para eso. Para que el equipo de desarrollo se pueda dedicar a lo que tiene que dedicarse y cumplir con sus tareas. Que eso no quita que en muchas empresas a veces también es necesario que alguien del equipo de desarrollo vaya a hablar con el cliente o hable con el usuario final para entender a nivel técnico lo que necesita. Puede pasar y es una excepción de la regla, pero si vamos a lo estricto de Scrum, eso es lo que busca, que cada uno tenga su propio rol. Y por último, también que participa en baja medida, pero que tiene poder, tenemos a los stakeholders. Y los stakeholders, gente, básicamente son los que mueven esto, ¿sí? Los que mueven la billulla, la plata, como lo quieran decir en su país, como lo digan. Es el que maneja justamente eso. Los stakeholders son los que dicen, ok, bien, yo pongo tanta plata en este proyecto para que salga, pero yo quiero que sea de color azul. No, pero el color azul, nosotros como equipo de desarrollo, el Pro Owner dice, no, mira, el color azul no pega, no combina. Yo estoy poniendo plata, quiero que sea azul. Así que es por eso que tienen participación. El stakeholder, si está financiando un proyecto, si está aportando o forma parte del cliente o es un socio del cliente y de alguna u otra manera patrocina, ¿sí?, al desarrollo que estoy haciendo, forma parte del equipo de desarrollo, forma parte del equipo de Scrum, forma parte de todos los miembros. ¿Por qué? Porque su opinión vale, lo que él diga vale y pueden haber cambios en base a lo que él pida, ¿sí? ¿Tiene menos influencia igual que el usuario final? Obvio, ni cerca del Product Owner, el Scrum Master o el equipo de desarrollo, que son los tres más importantes. Pero una decisión o un comentario, tanto un usuario como un stakeholder, puede llevar a que nosotros, los del equipo de desarrollo, tengamos que volver a otras cosas que hicimos y volver a hacerlas. O que se tengan que hacer modificaciones. O que se tengan que replantear cosas. Justamente porque en el caso de los usuarios, porque son los que usan y los que dicen si les sirve o no, y en el caso de los stakeholders porque son los que ayudan a financiar el proyecto, básicamente. A ver, dice Gaby, el problema es que muchas veces los que se meten en roles de Scrum Master y Product Owner son boludines que no saben nada técnico. Bueno, lo de boludines es medio despectivo, lo saco para un costado, pero a veces sí pasa, que por eso hay malas estimaciones de tiempo, cuando el que le dirige todo, que es el Scrum Master, no tiene conocimiento técnico, puede haber ciertas complicaciones. Y ahora vamos a hablar de eso también. Ahora, vamos a ver un mini diccionario, ¿sí? Hay 3 conceptos que les voy a explicar antes de que pasemos a cada una de las ceremonias o las etapas que tiene Scrum, ¿sí? Este diccionario es para entender, porque van a haber palabras que vamos a escuchar mucho. En este caso, vamos a escuchar la palabra backlog, que ya les voy a explicar lo que es. Vamos a escuchar la palabra sprint,
muchísimo, ya van a ver a qué me refiero, y otras más que justamente están en inglés y que para los hispanohablantes por ahí, si no saben inglés, puede costar muchísimo entender a qué se refiere. Así que vamos a ver un mini diccionario rápido. Bien. En ese mini diccionario vamos a hablar primero de lo que es un sprint, ¿sí? Un sprint es un periodo de tiempo, como dice acá la definición, fijo, pero que tiene que ser corto. Cuando empezamos la charla yo les dije, no es que el Scrum Master dice, de acá a 3 meses te entrego la aplicación, capo. No, no, no. Tiene que ir haciendo entregas parciales o incrementales, porque Scrum se rige de una metodología incremental. Es decir, que va incrementando sus funcionalidades a medida que va pasando el tiempo. Un sprint es un periodo corto de tiempo, casi siempre suele ser una semana o 2, no más que eso, ¿sí? En el que el equipo de desarrollo desarrolla ciertas funcionalidades, las prueba y entrega ese incremento. Me van a decir, profe, ¿pero qué es un incremento? Un incremento es cada funcionalidad que se puede desarrollar en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, un requerimiento o un incremento que puede ser es cambiar, por decir algo, la ubicación del menú que está arriba de forma horizontal a que esté ahora al costado de forma vertical. Esto sería, por ejemplo, un incremento para los frontends, ¿sí? Por ejemplo, que tiene un menú horizontal el sistema en cuestión y ahora quieren que sea vertical al costado. Bueno, esto es un incremento, es un cambio con respecto a lo que estaba antes el sistema. Para este incremento se establece si se puede hacer en un sprint, en 2 sprints o en cuánto tiempo se puede hacer. Recuerden, el sprint es un periodo de tiempo fijo, que generalmente suele ser de una semana, máximo 2, ¿sí? Cada equipo establece de cuántos días o de cuánto tiempo es su sprint. Pero no es una muy buena práctica que dure más de 2 semanas. Lo lógico, lo que casi siempre es que los sprints duran una semana o 2. Más que eso es raro verlo. No significa que no pueda haber, ¿sí? He visto también sprints súper cortos de 3 días. Ojo, también pasa. Pero tampoco es lo ideal porque en 3 días, ¿qué vamos a hacer en 3 días? Sí, es un poco complicado. A menos que estemos explotando gente, en 3 días es muy difícil lograr hacer muchas cosas, ¿sí? Luego, ¿qué es el backlog? Que esta es una pregunta que ya me la hicieron un montón de veces. Que me dicen, profe, he leído la palabra que tengo que saber manejar un backlog. Por ejemplo, en las entrevistas, en las propuestas laborales. Es muy común leer manejo de backlog. Y la mayoría como que, manejo de backlog, como que quedan, ¿qué es esto del manejo de backlog? Y muchos piensan también, así como muchos piensan que Scrum es un lenguaje de programación, piensan que backlog es también una tecnología. Y no, gente. Vamos a hacer la traducción. Producto. Backlog. Back, atrás. ¿Sí? Backlog es lo que está detrás. Lo que me falta por hacer todavía. La lista de cosas que tengo abajo de la alfombra y que todavía no las estoy agarrando o no las estoy teniendo en cuenta y las tengo pendientes. Eso es el backlog. La lista de tareas, de funcionalidades, de requisitos, de mejoras, de arreglos que yo tengo que hacer o que tengo que incluir al producto, al sistema que yo estoy desarrollando, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense acá en la definición le puse una lista priorizada. Ojo, porque hay tareas que son más importantes y tareas que son menos importantes, ¿ok? Si yo tengo una tarea que es menos importante, ¿sí? Tiene una prioridad baja, no puedo atacar primero a esa tarea en un sprint, sino que tiene que formar parte del backlog. ¿Por qué? Porque primero tengo que tomar, por ejemplo, las de prioridad alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es el backlog? Donde yo tengo toda la lista de las cosas o los requerimientos que tengo que hacer. Sí, hay herramientas como, por ejemplo, Azure DevOps, donde ustedes tienen todas las tareas pendientes separadas en tickets. Cada tarea tiene su ticket y su prioridad. Y podemos ordenar los tickets en base a la prioridad que tengan e ir atacando en cada sprint. El que se encarga de administrar eso es justamente el Scrum Master, el que dice, en este sprint tomamos estas tareas o estas otras. No quita que a veces, para complementar, se vayan agarrando de a poquito tareas que son de prioridad baja o media,
como para ir metiéndolas de a poco en el sistema, ¿sí? Porque a veces con los tiempos, como para ir haciendo cositas extras, se pueden meter porque nos roban mucho tiempo. Pero por algo dicen lista priorizada. Está establecida la prioridad de cada una. Y está por el Scrum Master si decide o no tomarla en cada sprint. Entonces, sprint, periodo de tiempo corto para el que tenemos para hacer una entrega o un incremento, ¿sí? Y el Product Backlog es toda la lista de cosas que tenemos que hacer y, como algunos dicen, lo que ponemos abajo de la alfombra y vamos sacando de a poquito cuando necesitamos, ¿sí? Para ir atacando de a poco. Y por último, tenemos la User Story o la historia de usuario, ¿sí? Que básicamente, a ver, muchos acá se confunden la historia de usuario con un requerimiento como tal, que van de la mano igual, ¿eh? La historia de usuario es la funcionalidad que tiene el producto como tal, pero desde el lado del usuario final que lo va a consumir. Ahora van a ver que vamos a hablar de eso. Por ejemplo, yo como usuario final quiero poder ingresar a la plataforma de cursos y poder inscribirme al curso que quiero. Esa es la historia de usuario. Pero en esa historia de usuario hay un montón de requerimientos dentro. Fíjense, hagamos el análisis. Dice, yo como usuario quiero poder ingresar a la plataforma de cursos. Ya tenemos un requerimiento, un login, ¿sí? Y poder acceder al curso que quiero. Él nos contó lo que quiere hacer. Para poder acceder a un curso, ¿qué necesita? Estar inscrito, tiene que existir el curso, tiene que tener asignado el curso, tiene que haber pagado el curso. Fíjense la cantidad de cosas que ya analizamos ahí que están detrás. La historia de usuario es lo que el usuario cuenta que necesita hacer desde su perspectiva. Nosotros esa historia de usuario la vamos sacando en requerimientos y cada uno de esos requerimientos después se programan. Y justamente esa es la diferencia. Por eso les digo, si en una entrevista un día le preguntan, dame un ejemplo, una historia de usuario, acuérdense que la user story o la historia de usuario es desde el lado de la persona final, el usuario, el cliente que va a usar, no desde nuestro lado técnico. Desde nuestro lado técnico nosotros tenemos los casos de uso, que van muy de la mano, pero que tienen otra visión. Vamos a las etapas o ceremonias de Scrum. Y acá es donde va a empezar el debate, que ya estuve leyendo un poco en el chat, de la influencia que tiene el Scrum Master acá y que el Scrum Master sepa o no, o tenga o no habilidades técnicas y también de administración. Porque ojo, que alguien sea muy técnico pero no sepa administrar tampoco sirve. Y alguien que sea excelente administrando pero que no tenga nada de idea de cuestiones técnicas tampoco sirve. Así que vamos a tratar de hacer un balance ahora. Vamos con la primera etapa que tiene Scrum, que es la planificación de sprint. Ahí me dio unas preguntas en el chat que decían, pero ¿cómo sé lo que tengo que hacer? ¿En qué momento se habla de eso? Acá tenemos la primera ceremonia. Héctor, gracias por esos 10 vitazos, genio, por apoyar el contenido. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Y gracias a la gente que está siguiendo y que se está suscribiendo. También muchísimas gracias de corazón. A ver, la planificación del sprint. Hoy me está diciendo, pero ¿cómo yo sé qué tareas me dan a mí y cuándo tengo que hacer? Justamente para eso existe la planificación. Es la primera etapa que tenemos que cumplir de Scrum, la primera ceremonia. ¿Cuándo se suele hacer la planificación del sprint? Cuando justamente va a empezar. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que los sprints, recordemos, sprint es un periodo de tiempo corto en el que tenemos que cumplir con una entrega de una parte de nuestro producto, de nuestro proyecto final que vamos a presentar. ¿Sí? Acuérdense que esto es incremental, voy entregando de a poquito partecitas, ¿sí? Bien, la planificación se hace el primer día, o se debe hacer por norma de Scrum, después a veces no se cumple, pero si vamos a rajatabla Scrum, el primer día del sprint y a la hora más temprana posible. ¿Por qué a la hora más temprana posible? Porque para aprovechar tiempos. Si el equipo de trabajo empieza a trabajar a las 9 de la mañana, lo ideal es que más tardar 9:30 de la mañana tengan su planificación de sprint. Pero obviamente que esto depende de cada equipo, ¿sí? ¿Qué se establece en esta planificación? Lo que se hace es, se marca el comienzo, o sea, a partir de ahora todos laburamos en este sprint, ¿sí? Como una largada, digamos, de una carrera, bueno, así.
y se hace la división de las tareas que cada uno de los miembros del equipo va a tomar. Fíjense acá dice, el equipo de desarrollo colabora con el Product Owner, ¿sí?, para seleccionar los elementos de trabajos más importantes del Product Backlog. Fíjense que les dije, por eso digo, tenemos que tener bien claro, ¿sí?, esos conceptos y definir el objetivo del sprint. ¿Qué significa? El Product Owner, que puede ser el analista funcional, por ejemplo, ya hizo el relevamiento de todas las cosas que necesita el cliente. Nos trae la lista y nos dice, ¡pam!, acá está todo, todas estas tareas tenemos acá para hacer. ¿Qué pasa? Con ayuda del Scrum Master, que es el que dirige esta ceremonia de la planificación, dice, ok, de todo esto que tenemos en el backlog, ¿qué es lo que tiene mayor prioridad? El Product Owner va a decir, bueno, lo que tiene más prioridad, según lo que me dijo el cliente, es esto. Ok. Entonces, se habla con el equipo de desarrollo, en este caso, si somos desarrolladores seríamos nosotros, y les preguntan, ok, ¿qué tiempo estiman que les puede llevar a hacer en horas cada una de estas cosas? Y ahí está lo que hablábamos hoy de las estimaciones. El Scrum Master, depende, no debe prometer tiempos que el equipo de desarrollo no estableció. Y ahí siempre tenemos un problema. ¿Por qué? Porque lo más normal es que el equipo de desarrollo sobreestime tiempos y el Scrum Master subestime tiempos. ¿Qué quiere decir? Para el Scrum Master siempre, sobre todo si no tiene conocimiento técnico, por eso hago un paréntesis, todo es un apavado, todo es fácil, todo tiene que salir rápido. ¿Por qué? Porque el Scrum Master es el que da la cara y es el que tiene que quedar bien o dejar bien al equipo con el cliente. Entonces el Scrum Master siempre va a buscar la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo, o sea, lo más ágil posible. ¿Por qué? Tiene que cumplir con Scrum. Scrum es una metodología ágil. Yo no le puedo decir a la persona que voy a tardar 3 meses en hacerle un CRUD, en hacerle una alta, baja, modificación y lectura, porque obviamente que el cliente no me va a creer y no me va a pagar 3 meses el desarrollo de un software para solo hacerle un CRUD. Entonces, es ahí donde tiene que haber un balance. Los desarrolladores tienen que estimar un tiempo realista de lo que creen que van a tardar en hacer un requerimiento y el Scrum Master tiene que negociar con los desarrolladores. Pero el Scrum Master también puede decir, ok, me dijiste que tardas 7 horas. Perfecto. Tiene que ir a hablar con el cliente. ¿Te parece bien 7 horas? Para este próximo sprint te podemos entregar esto. ¿Estás de acuerdo? Y a veces el cliente dice, yo necesito para allá. Y ahí es donde empieza la negociación. No, mira, a nivel técnico los chicos me dicen que para esa fecha no pueden, que tiene que ser para tal. Y ahí es donde empiezan las negociaciones. ¿Ok? Por eso acá ustedes, si son desarrolladores, tienen que cumplir. Ser honestos, no sobreestimar demasiado tiempo. Si un poquito de más a veces para tener colchón, les recomiendo que sí. No, si creen que son 4 horas, no digan 4 horas de una, porque por supuesto que a veces después, como pasó hoy conmigo, corta la luz, no tienen datos para el celular, supónganse que ustedes trabajan con internet, con datos. Se quedaron sin datos y tienen que recargar, no pueden recargar, ya perdieron 1 hora de tiempo. Vamos a suponer que les robaron la computadora, tienen que conseguirse otra hasta que la empresa le mande, pierden tiempo. Todas esas cuestiones, a veces por un colchoncito de 1 o 2 horas o no les sale una funcionalidad, una librería deprecada, una tecnología que ya no se usa más y ustedes tienen que investigar algo nuevo. Todo eso tiene que ser considerado, pero 50 gotas, no de, no sé, por ahí se actualiza Spring de esa semana y bueno, le agrego 3 horas más, no, tampoco así, ¿sí? Pero sí a veces 1 hora, media hora de más, a veces ayuda a que ustedes tengan un colchoncito en caso que pasen cosas que no deban pasar. Y sean sinceros con el Scrum Master también, si les toca un Scrum Master piola sobre todo, de decirle, mira, yo creo que en tanto tiempo puedo, pero por las dudas agregarle 1 hora más. Eso también depende de la flexibilidad que tengan. Pero siempre es mejor decir un poquito más, porque probablemente te van a tratar de negociar un poquito menos. ¿Bien? Pero por eso es tan importante la ceremonia de planificación. Porque acá es donde se define todo. Si acá no hablamos y decimos, no llego, no nos quejemos después. Si acá en la planificación estamos, en la silla así, y no damos bolilla, ¿sí?, a lo que estamos estableciendo, después no nos quejemos que no llegamos con los tiempos, ¿sí? Acá es el momento de hablar y decir, yo creo que tal tiempo no es posible. Ahora, ¿puede pasar que no nos escuchen? Puede pasar. Pero este es el momento
Este es el momento, también el tema de la iglesia. Este es el momento en el que todos tienen que hablar y dar su opinión, ¿sí? Sobre los tiempos que creen que pueden llevar. Vamos a suponer que el sprint es de una semana. Bueno, el Scrum Master va a elegir las tareas prioritarias y cuando los desarrolladores le den los tiempos, se fija si en este sprint de una semana, con los tiempos que dieron los desarrolladores, se pueden atacar todas esas tareas que se piensan atacar. ¿Ok? Básicamente ese es todo lo que se hace. Una vez que termina el sprint, se hace entrega del producto. De ese incremento del producto. ¿Bien? Ahora, bien, tenemos la planificación. Ya sabemos cada uno de los que tenemos que hacer en este sprint. ¿Sí? Ya tenemos una herramienta de gestión que puede ser Trello, Jira, Azure DevOps. Ahora también muchos están ocupando Notion. La herramienta que se elija para administrar. Cada uno ya tiene su ticket, su número de tarea que tiene que hacer. Todos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué otra ceremonia hay? Y esta es la ceremonia más odiada. Para los que ya trabajen con Scrum sabrán que es una de las más odiadas y de las que menos gente quiere. Que es la famosa Daily. ¿Ok? Si hacemos la traducción del ¿quién regaló subs? ¡Wow, Emiliano! Muchas gracias por esa sub regalada. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver a quién le toca esa sub. Muchas gracias por esa sub regalada. Gracias por aportar al contenido del canal. Bien. Daily, si hacemos la traducción del inglés al español, significa diario. O diariamente, como lo quieran ver. ¿Qué significa? Que a nosotros, que no nos gusta reunirnos, no nos gusta tener reuniones y estar escuchando a la gente bla bla bla, porque a los desarrolladores a la mayoría nos pasa eso, ¿sí? O los que somos muy técnicos nos pasa eso, pero lamentablemente Scrum, más allá de la reunión de planificación, que suele ser una reunión bastante extensa, casi siempre dura 1 hora o 2, es de las pocas reuniones de Scrum que suele ser larga o que permite que sea larga porque implica muchas tareas. La Daily se considera una reunión diaria que se tiene que hacer todos los días y que no tiene que durar como máximo 15 minutos. Ahora me van a decir, Luisina, en la vida real, las empresas que aplican Scrum, ¿se cumple esto? Y yo me animo a decir que el 60% de las empresas no cumple con los 15 minutos de las dailies, sino que se van a mucho más tiempo que eso. Y acá la responsabilidad muchas veces cae en el Scrum Master, que no sabe gestionar la ceremonia y hacer de que cada uno cumpla con su tiempo para hablar. O puede pasar que haya un problema grave, que alguno de los compañeros, de los desarrolladores o de los miembros del equipo manifieste, levante la mano y que en lugar de hablarlo luego en el equipo, en una reunión de equipo, se hable en la daily. Que eso es un error muy, pero muy común. La daily es como un estatus, ¿sí? La idea es que cada uno cuente qué es lo que tiene pendiente para hacer, qué es lo que hizo el día anterior y qué es lo que tiene pensado hacer durante el día en el que está parado ahora, ¿sí? Por eso casi siempre se suele hacer cuando empieza el día. Por ejemplo, vamos a suponer que el requerimiento que me tocó a mí, Luisina, me tocaron 3 requerimientos. 1, hacer el CRUD de clientes. 2, hacer el CRUD de pagos, vamos a suponer, por decir algo, ¿sí? Y 3, me tocó una tarea chiquitita que era cambiar algunas columnas de una tabla a una base de datos, ¿sí? Tengo esas 3 tareas. Entonces yo vengo a la daily, el Scrum Master dice, bueno, va a empezar Luisina. Luisina, contanos, de las 3 tareas que hiciste, ¿cómo venís? No, bueno, yo la primera tarea, que era la de el alta, baja, modificación y lectura de los clientes, ya logré las altas, también ya logré la lectura, me está faltando la baja y la modificación. Ok, ¿qué pensás hacer hoy? No, hoy tengo pensado seguir con esos 2 que me faltan y mañana pienso hacer o empezar con el ABML de las facturas. Ah, listo, perfecto, el Scrum Master marca el avance de cada uno. Esa es lo ideal, que cada uno diga, hice esto, voy a hacer esto, estoy haciendo esto ahora. Listo, esas 3 cosas. Fíjense acá en la imagen, to do, pendiente, in progress y done. Esas 3 cosas.
To do es por hacer, in progress es en progreso y done es ya hecho o terminado. ¿Sí? Esto tiene que ser lo que se trabaje y se hable en la daily. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nunca se cumple. No, porque yo tuve un problema, pasa que me reventó tal cosa y bueno, eso me atrasó y eso hizo que yo haga esto y el Scrum Master se pone a hablar de otra cosa y terminamos hablando 1 hora y pico y eso ya es 1 hora de trabajo menos, ya nos complica el cumplimiento de los tiempos y ahí estamos para atrás. Y ahí empieza la pelea, que el Scrum Master esto, que estas reuniones de miércoles que no me sirven para nada, que empezamos con el bardo. ¿Por qué empezamos con eso? Porque no se está aplicando la metodología como corresponde. Hacemos un resumen. 3 preguntas que se tienen que cumplir. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Hay algún impedimento, algún freno? ¿Y qué pienso hacer mañana? Eso es la daily, ¿ok? Lo importante acá en las dailies es marcar, che, tengo este impedimento, tengo este warning, esta advertencia, creo que esto puede que no salga o que salga mal. Acá es el momento de levantar la mano. Pero no se habla del problema en la daily con todos los compañeros. ¿Por qué? Porque le estoy frenando a otros que por ahí no tienen ningún problema con esa reunión para que no puedan seguir. En todo caso, una vez terminada la daily, se continúa la misma reunión o se setea una reunión aparte solo con los que estén involucrados con ese procesito de desarrollo que está teniendo problemas. Pero no le hagas estar en la reunión, y eso va para los futuros Scrum Masters, a el Product Owner que ya se tiene que ir a hacer otra cosa, relevar más cosas y vos les tenés ahí por las dudas. O al tester, que el tester por ahí no está implicado. O al desarrollador de frontend, que por ahí ni tiene que ver con ese problema que están teniendo en el back. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, un problema en el back. Entonces, eso es lo importante de la daily. Entonces, repasamos. Planificación se hace una sola vez por cada sprint y tiene que ser el primer día del sprint. Daily se hace todos los días, no debería durar más de 15 minutos y se abarcan 3 cosas. ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pienso hacer? Y si hay un impedimento para eso. ¿Ok? La daily, y hay una pregunta en el chat que la vi de rebote, ¿tiene que ser siempre oral? Según lo que dice Scrum, dice que puede ser presencial, puede ser remota, mediante videoconferencia en equipos remotos, o puede ser de manera escrita siempre y cuando cada miembro redacte o explique bien los problemas y complicaciones que está teniendo o las cosas que ya avanzó que están. Como experiencia, yo he estado en muchas empresas donde la daily se hace de manera escrita y créanme que es mucho más ágil que hacer una reunión hablada. Pero eso depende siempre del Scrum Master y depende también del equipo, cómo se expresa el equipo. Porque también pasa que algunos desarrolladores se borran. Emiliana, muchas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias. Que eso también es un problema para el Scrum Master y voy a defender al Scrum Master. Muchas veces si hace las dailies escritas, ¿qué pasa? La daily escrita debería ser a las 10 de la mañana, por Slack, por Teams, por la plataforma que se use para escribir. Y resulta que el desarrollador a esa hora está durmiendo y aparece a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde pone su daily. ¿Sí? Eso, para que sea ágil, no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Scrum Master ya no sabe si va a cumplir con los tiempos, tiene que ir a dar la cara con el cliente, este desarrollador se borró, no sabemos dónde está. Y eso, créanme, gente, porque me ha tocado trabajar de Scrum Master, pasa muchísimo. Entonces, en esos casos, lo que hace el Scrum Master es obligar a que sea oral, a que sea en vivo la daily, para obligar a todos a que estén participando. Lamentablemente hay equipos en los que tiene que ser así hortiva, como decimos en Argentina, pero hay equipos que laburan muy bien y con tal de hacerlo escrito, lo pueden hacer escrito y cada uno contesta en el horario que está conectado y como corresponde y súper bien. Todo depende de la flexibilidad y el ambiente en el que estén. Ahí tenemos planificación, tenemos daily y ahora tenemos el sprint review. Y acá es donde surgen, en muchos casos, los problemas. ¿Y por qué es acá donde surgen los problemas? Van a decir, pero ¿por qué? Si acá en teoría ya está todo entregado, ya está todo funcionando, Luisina, ¿qué problema debería haber acá? Acá ya terminamos, nos lavamos las manos, ¿qué pasa? Acá viene. El sprint review se realiza al finalizar cada sprint. Review significa rever, ¿sí? Como una revisión, por así decir, del último sprint que hicimos. Pero no es lo mismo que la retro. La retro
que es la próxima que vamos a ver, la próxima ceremonia, es interna de nosotros como equipo de trabajo. Pero la review es cuando el equipo de desarrollo le hace entrega de lo que hizo al Product Owner y el Product Owner se encarga de mostrárselo a el cliente, al stakeholder, es decir, al que pone la plata, y en su defecto donde se espera también la revisión del cliente final, del usuario final, el que va a dar uso de esto. Y es acá donde obtenemos el feedback, donde nos dicen si les gustó o no, y en base a esto podemos cerrar requerimientos que ya tenemos, o pueden aparecer los bugs, o bugs como dicen, pero los bugs, es decir, los errores que van a ir encontrando, por ejemplo, los usuarios, los requerimientos que no se cumplieron, las expectativas que no se alcanzaron. Y es acá donde lo que creímos muchas veces que ya está listo y está hermoso y está espectacular y que como buenos trastorno obsesivo compulsivo TOCs que somos a veces, ya cerramos esa tarea, ese ticket que teníamos asignado, ya lo pasamos a Dan, que ya está listo, no lo quiero ver más. Y resulta que cuando viene el Sprint Review y el Product Owner y el Scrum Master van a hablar con el cliente, le muestran lo que hicimos, no le gustó o pide modificaciones. Y ahí es donde todo esto vuelve y en la próxima planificación, ¿qué pasa? Tenemos que volver a retomar cosas que creímos que ya estaban cerradas. El Sprint Review, gente, básicamente es una ceremonia donde el equipo de desarrollo le da primero, o sea, no es una ceremonia como tal de una reunión, sino que es el proceso en el que el equipo de desarrollo hace, junto con el DevOps, el correspondiente deploy, sea en un ambiente de pruebas, en un ambiente productivo, todo esto dependiendo del cliente. Generalmente suele ser primero en un ambiente de pruebas, para que el Product Owner, que generalmente, como les dije, puede ser un analista funcional o un Project Manager con un Scrum Master, presenten al cliente lo que desarrollaron, lo que se hizo, que lo pueda probar y que pueda dar su ok o no. Fíjense en este dibujito que me gustó mucho. Hay uno que no entiende lo que se hizo, otro que está contento y le gustó, otro que está para atrás, no quiere saber nada, pulgar para abajo, flechita para abajo, no quiere saber nada, y otro que le llamó la atención, ¿sí? Venimos nosotros acá, el equipito, todos re contentos, trabajo hecho, le damos un regalito así, todo con brillitos, nosotros re contentos de lo que hicimos, y fíjense cómo hay 4 opiniones diferentes. Y ahí es donde, si todo sale bien, podemos ir tachando las tareas y decimos, está ok, todo esto se cumplió. Y es donde también, en caso que no se cumpla, tenemos que volver para atrás y se tiene que volver a rehacer todo. Y ahí es donde se complican las cosas, donde a veces se consiguen o se provocan ciertos bucles, donde a veces no podemos salir de un requerimiento en cuestión. ¿Por qué? Porque va, viene, va, viene, va, viene. En cada sprint creemos que está listo y vuelve en el review. Creemos que está listo, vuelve en el review. Y eso a veces suele ser cansador y muchas veces una de las principales causas de frustración de los desarrolladores o de burnout es por casos como este, ¿sí? ¿Quieren que les dé un ejemplo práctico? Cuando yo trabajé como analista funcional, yo trabajaba en un sistema de recaudación de cash para una entidad pública y había un error de que cuando hacía el cálculo por redondeo siempre faltaba un centavo. Y ustedes van a decir, Luisina, un centavo no es nada. Bueno, pero la gente, los contadores de esa entidad pública, estamos hablando de una entidad pública que tiene que mostrar los números luego a la población para que se crea que no se roba, ¿sí? Que esa gestión no está robando. Ese centavo que no cerrara, ¿qué podía generar? Que la gente diga, mira cómo van robando centavo a centavo. Cosas de ese estilo. Entonces, por ese centavo que no cerraba, que era una funcionalidad que los desarrolladores no le encontraban la vuelta, cada vez que se le presentaba al cliente, pasaba 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. A veces pasaba de que cerraba todo ok en algunos casos y después en el siguiente sprint, cuando le decíamos que controlen, no cerraba porque se metió otro cambio que afectaba ese cálculo y así sucesivamente. Y de hecho, en esa cercanía que yo tuve con ese caso, el desarrollador que estaba a cargo de esa funcionalidad renunció porque ya no podía más.
ya estaba cansado. Y ese es el lado malo que a veces tiene el Sprint Review. Que no es solo hacer y estar orgulloso de lo que hacemos, sino que viene el feedback. Y cuando viene el feedback es donde se puede complicar las cosas. Pero vamos a ser positivos. En muchos casos sale todo perfecto y nos olvidamos de esas tareas que nos están atormentando. Y ahí, este Sprint Review, nosotros los desarrolladores, los que estamos en el equipo de desarrollo, entregamos el trabajo y hasta ahí no nos enteramos de lo que pasa. ¿Cuándo nos enteramos nosotros? Acá se enteran el Scrum Master y el Product Owner. ¿Cuándo nos enteramos nosotros generalmente de los cambios, de lo que pasó? En la última ceremonia, que es el Sprint Retrospective o la retrospectiva del sprint. Y esta es la última ceremonia y es donde establecemos qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué cosas tenemos que empezar a hacer, qué cosas dejar de hacer y qué cosas podríamos, por así decir, optimizar en lo que estamos haciendo. Fíjense acá dice stop, que significa terminar, less, que significa menos, keep, mantener, more, más y start, empezar. ¿Qué dejar de hacer? ¿Qué hacer menos? ¿Qué mantener? ¿Qué hacer más? Y qué empezar a hacer que no estábamos haciendo hasta ahora. Básicamente lo que es todo el equipo interno, el cliente ya no nos importa. En base a lo que se hizo en la review, lo que se obtuvo en la review y en base a cómo se estuvo trabajando en el último sprint, cada uno da su opinión de lo que cree que se hizo bien y lo que cree que se hizo mal, básicamente. Por ejemplo, acá suele saltar yo creo que venimos trabajando bien, se cumplieron los tiempos, todo perfecto, pero nos falta más capacitación en tal cosa. Ok, entonces, cosas positivas, tiempos. ¿Qué nos dimos cuenta que tenemos que empezar a mejorar? Capacitarnos en tal tecnología porque nos costó muchísimo. Eso es algo bueno. Por ejemplo, ¿qué estuvo mal? Nadie cumplió los horarios, nadie cumplió con los tiempos, no se llegó a entregar al cliente lo que se le prometió que se le iba a entregar, que esto es uno de los peores casos. ¿Qué otra cosa puedo tener en cuenta? Hubo una pelea interna dentro del equipo, no se supieron entender los desarrolladores, no se llegó a un acuerdo. ¿Qué cosas tenemos que hacer menos? Bueno, tenemos que dejar de pelear como equipo, tenemos que empezar a hablarnos más, tenemos que mejorar la comunicación. Otra contra, tuvimos de las 40 horas semanales que tendríamos que haber trabajado, pudimos trabajar solo 10 porque 30 fueron de reuniones, que esto suele pasar mucho, ¿sí? Dejar de tener tantas reuniones y dedicarnos más al trabajo. Eso también puede ser una contra. Y ahí está la pregunta que me dijeron, ¿cuándo es el momento en el que si algún miembro del equipo o el Scrum Master está haciendo mal las cosas, de decir qué es lo que está pasando? Que justo la preguntaron en el chat hace un ratito. La retrospectiva es el momento en que todos podemos decir las cosas y que según lo que establece Scrum, se espera que sea con respeto. O sea, el Scrum Master, vamos a decir como dijo Gaby hoy, pero de otra manera, es un nabo, como solemos decir, ¿sí? Para nosotros. Está haciendo las cosas para atrás, está haciendo cosas que no tienen sentido, que no nos cierran y decimos, mira las decisiones de miércoles que está tomando, nos está yendo mal porque él no está haciendo bien las cosas. Acá es el momento donde podemos levantar la mano y decir, mira, vamos a suponer que la Scrum Master soy yo. Mira, Luisina, se me hace que las decisiones que estás tomando están mal. Se me hace que los tiempos que le estás prometiendo al cliente son inalcanzables. Nosotros en la planificación te dijimos 8 horas y vos le prometiste 4 al cliente. Y es imposible que hagamos eso en 4 horas. Acá es el momento donde también si tenemos un compañero que no se está poniendo las pilas, no de mandarlo al frente y decir sí porque el hijo de su buena madre de fulano no hace nada. No de esa manera, pero sí decir sí porque yo dependía muchas de mis tareas de lo que haga Francisco, pero Francisco viene atrasado hace varios sprints que no está cumpliendo con las tareas o con los tiempos que está estimando. Esa es una forma de decirlo de manera sutil, como decir, yo estoy fallando en mi trabajo porque dependo del trabajo de otro compañero que no está cumpliendo. Y ahí es donde muchas veces al Scrum Master le saltan las alertas, porque si nosotros no lo hablamos, no lo decimos, no lo manifestamos, no va a tener la bola de cristal para saber lo que está pasando. Ahora, ¿qué puede pasar acá también? Que nadie se haga cargo
que todos digan que está todo hermoso y perfecto porque no quieren que la reunión dure mucho, lo cual suele ser común también. Nadie le gusta tener reuniones o muy poca gente le gusta tener reuniones. Entonces, en esos casos, si tenemos acceso a pedir a alguien, si tenemos una empresa, por ejemplo, de recursos humanos, o alguien que esté un puesto más arriba, o algún intermediario y demás, o, ¿por qué no?, pedir una reunión en privado con la persona en cuestión que estamos teniendo el inconveniente. Si en la retro no hay forma de llegar a una conciliación entre todos, amigable y amistosa, es ahí donde, y acá vienen las contras de trabajar en equipo, de que empezamos a hacer el contacto por otro lado, o podemos, por ejemplo, invitar a la retro a que venga alguien de recursos humanos a evaluar, si por ejemplo hay un ambiente tóxico, hay algo que no está funcionando bien, nos están maltratando. Acá es el momento de incorporar gente extra que por ahí no forma parte del equipo para que esté en la ceremonia y para que todos manifestemos lo que está pasando y que esa persona haga de intermediaria. Porque puede pasar, gente, cuando trabajamos con personas, puede pasar que pase esto. Y esta reunión es para eso. Para marcar los pros, las contras, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y lo que podemos mejorar y lo que tenemos que dejar de hacer. Si acá todos dicen, ay, no, está todo perfecto, paz y amor, y nosotros sabemos que no es así y levantamos el problema y no nos dan bolilla, bueno, ahí es donde tenemos que tomar acciones. Pero siempre primero es del respeto a hablar acá, este es el momento de hablar. Si no se puede hablar y vemos que las cosas están mal, bueno, ahí sí, hablar en privado con la persona que corresponde y demás, o pedir a alguien que tenga mayor cargo, que tenga más injerencia, a que venga a ser de mediador. Eso también se puede hacer. El momento es siempre la retrospectiva. Nunca en la mitad del sprint cortar o generar, vamos a decir, bardo que pueda hacer de que no se cumplan los objetivos del sprint, ¿sí? A menos que sea algo insoportable, que no se pueda más, bueno, ahí sí. Pero si no, siempre el momento de hablar de los problemas es la retrospectiva, siempre y cuando nos sigamos con el modelo de Scrum. Así que, gente, muchas gracias por haber estado, me alegro que les haya gustado, son unos genios, gracias por apoyar este contenido y nos vemos en un próximo directo. ¿En dónde? En Todo Code. Chau, chau, gente.